En los primeros años de The Andy Griffith Show, los guionistas y el propio Andy Griffith hicieron varios intentos de encontrar una novia adecuada para el personaje de Andy en el programa. Sin embargo, se enfrentaron a retos y tuvieron dificultades para encontrar a la persona adecuada, al menos en su percepción. Andy mencionó que les costaba escribir para él en ambientes románticos porque se sentía incómodo en esas situaciones. Finalmente, encontraron la pareja perfecta con el personaje de Annetta Corsut, Helen Crump, también conocida como Miss Crump o Miss Rousseau en la serie. Antes del éxito de Helen Crump, hubo varios intentos fallidos de encontrar a la novia de Andy en la serie. Algunos de estos intentos incluyeron el personaje de Elinor Donahue, Miss Ellie, que fue retratada como una farmacéutica, y el personaje de Sue Ann Langdon, Mary Simpson, que interpretó a una enfermera. Barney incluso intentó emparejar a Andy con Lydia Crosswaith, pero tampoco funcionó. Otra novia de corta vida para el personaje de Andy fue Joanna Moore, que interpretaba a Peg y apareció en 4 episodios. Joanna Moore, nacida originalmente como Dorothy Cook en 1934 en Americus, Georgia, tuvo una educación difícil. Cuando tenía 7 años, sus padres y su hermana sufrieron un accidente de coche que les costó la vida. Su padre falleció un año después. Se fue a vivir con su abuela, pero ésta no pudo hacerse cargo de ella debido a su edad. Moore fue adoptada por una familia adinerada y adoptó el nombre de Johanna cuando entró en la adolescencia. En 1951 se casó con Willis Moore, pero poco después se divorciaron. Estudió en el Agnes Scott College de Decatur, Georgia, y durante su estancia allí participó en un concurso de belleza que llamó la atención de Hollywood. Esta oportunidad la llevó a iniciar su carrera en Universal Studios tras llamar la atención en un cóctel. A principios de la década de 1960, Moore sufrió una importante pérdida de audición y aprendió a leer los labios para entender las conversaciones. Sin embargo, en 1962 se sometió a una operación quirúrgica que corrigió con éxito su problema auditivo. Moore protagonizó numerosos programas de televisión y películas, a pesar del declive de la popularidad del cine en aquella época. La carrera de Moore incluyó notables apariciones en proyectos como Touch of Evil, 1958, Walk on the Wild Side, 1962, y Follow That Dream, 1962, con Elvis Presley. Se convirtió en una figura muy conocida en la industria, trabajando junto a directores y actores de renombre. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por un matrimonio problemático con Ryan O'Neal, con quien se casó en 1963. Tuvieron 2 hijos, Tatum O'Neal y Griffin O'Neal, pero su relación fue tumultuosa y se divorciaron en 1967. A lo largo de su vida, Moore luchó contra el abuso de sustancias, como el alcohol y las drogas. A finales de la década de 1970, tuvo problemas legales por conducir bajo los efectos del alcohol. A pesar de estos problemas, Moore siguió actuando en varios proyectos. Por desgracia, en 1996 se le diagnosticó un cáncer de pulmón, atribuido a su hábito de fumar durante toda su vida. Falleció el 22 de octubre de 1997. Con su hija Tatum a su lado. Inicialmente fue enterrada en el Hillside Memorial Park de Redlands, California, pero más tarde su familia la trasladó al cementerio Oak Grove de Americus, su ciudad natal. El talento y el encanto de Joanna Moore hicieron sonreír a muchos fans de El Show de Andy Griffith y dejaron una huella indeleble en la industria del entretenimiento. Durante los primeros años de El Show de Andy Griffith, los guionistas y el propio Andy Griffith hicieron varios intentos por encontrar una novia adecuada para el personaje de Andy en la serie. Sin embargo, se enfrentaron a retos y tuvieron dificultades para encontrar la adecuada, al menos en su percepción. Andy
mencionó que les costaba escribir para él en ambientes románticos porque se sentía incómodo en esas situaciones. Finalmente, encontraron la pareja perfecta con el personaje de Annetta Corsaut, Helen Crump, también conocida como Miss Crump o Miss Rousseau en la serie. La carrera de Moore incluyó notables apariciones en proyectos como Touch of Evil, 1958, Walk on the Wild Side, 1962, y Follow That Dream, 1962, con Elvis Presley. Se convirtió en una figura muy conocida en la industria, trabajando junto a directores y actores de renombre. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por un matrimonio problemático con Ryan O'Neal, con quien se casó en 1963. Tuvieron 2 hijos, Tatum O'Neal y Griffin O'Neal, pero su relación fue tumultuosa y se divorciaron en 1967. Antes del éxito de Helen Crump, hubo varios intentos fallidos de encontrar a la novia de Andy en la serie. Algunos de estos intentos incluyeron el personaje de Elinor Donahue, Miss Ellie, que fue retratada como una farmacéutica, y el personaje de Sue Ann Langdon, Mary Simpson, que interpretó a una enfermera. Barney incluso intentó emparejar a Andy con Lydia Crosswaite, pero tampoco funcionó. Otra novia de corta vida para el personaje de Andy fue Joanna Moore, que interpretaba a Peg y apareció en 4 episodios. Joanna Moore tuvo una exitosa carrera, tanto en programas de televisión como en películas. Apareció en proyectos como Touch of Evil, 1958, Walk on the Wild Side, 1962, y Follow That Dream, 1962, con Elvis Presley. También hizo apariciones en programas como Route 66, Alfred Hitchcock Presents y The Rifleman. En 1963, consiguió un papel importante en The Andy Griffith Show para un episodio del 4 de mayo. Muchos espectadores, incluido yo mismo, pensamos que hizo un trabajo excepcional en el programa. Su voz era encantadora e incluso demostró su talento como cantante en un episodio. En 1963, Joanna Moore se casó con Ryan O'Neal y tuvieron 2 hijos, Tatum O'Neal y Griffin O'Neal. Sin embargo, su matrimonio fue problemático desde el principio y se separaron en 1966. El divorcio fue definitivo en febrero de 1967. En 1975, Moore se casó con Gary Reeves, un contratista de tejados de Los Ángeles, pero se divorciaron 2 años después, en 1977. En la época de su separación de O'Neal, Moore empezó a tener problemas con el alcohol y las drogas. Se hizo adicta a las anfetaminas y también dependía del alcohol y los cigarrillos. En 1970, Moore sufrió una crisis personal y se internó en un hospital estatal de California para recibir tratamiento psiquiátrico. Al año siguiente, fue detenida por conducir ebria tras una discusión con O'Neal. Por desgracia, perdió la custodia de sus hijos. A lo largo de la década de 1980, Moore fue detenida varias veces por conducir ebria. Durante este tiempo, contó con el apoyo de su hija, Tatum, que era una actriz de éxito y una de las estrellas infantiles mejor pagadas de la época. Trágicamente, en 1996, Joanna Moore fue diagnosticada de cáncer de pulmón, probablemente debido a su hábito de fumar de toda la vida. Falleció el 22 de octubre de 1997. Inicialmente fue enterrada en el Hillside Memorial Park de Redlands, California, pero más tarde su familia la trasladó al cementerio Oak Grove de Americus, su ciudad natal. La vida de Joanna Moore estuvo marcada tanto por el éxito como por las luchas personales. A pesar de los retos a los que se enfrentó, hizo sonreír a muchos fans de El Show de Andy Griffith y dejó un impacto duradero en la industria del entretenimiento. Descanse en paz.